Versículo 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Me gustaría que santos hermanos que leamos este último versículo y leámoslo con énfasis, leámoslo como que estamos vivos, santos hermanos, como para nosotros, ¿sí? Dice la palabra de Dios: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Dele la gloria a nuestro Padre Celestial y santos hermanos. El chico a cerrar sus ojitos y invita a cerrar sus ojitos, mis santos hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, ¿sí? Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesús, a usted sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, mi Señor. Padre, reconocemos, Padre, que sin su palabra en nuestras vidas, Señor, nuestro camino sería de perdición, Señor. Gracias por habernos encontrado, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por esa misericordia que derramas día a día sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre los nuestros, Señor amado. Padre, gracias por derramar de tu perdón sobre nuestras vidas, aunque indignos somos, Señor. Pero tu sangre nos ha dado una nueva oportunidad y nos ha brindado salvación, dice tu palabra, Señor. Gracias por encontrarnos aquí delante de tu presencia, mi Dios amado, para escudriñar tu palabra, oh Señor. Padre, damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que sea Él andando en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, atesorando, Padre, y dándonos el consejo, Padre mío, para nosotros poderlo atesorar en nuestro corazón, mi Dios eterno. Padre, vasos, Señor, vacíos somos. Limpia nuestras copas para que tu Espíritu Santo sea, Señor, depositando en nosotros de su poder, de su sabiduría, de esa agua viva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y empezamos con este precioso libro de Miqueas. Créanme que cada vez que de pronto estamos realizando el mensaje, aprendemos más de la palabra de Dios, ¿sí? Y para darles una breve introducción, mis santos hermanos, en estos 3 primeros versículos que hemos analizado del libro de Miqueas, usted sabe, mis santos hermanos, que el mensaje que da Miqueas en estos 3 versículos, en estos 3 primeros capítulos, es un mensaje de juicio, es un mensaje de condenación hacia el pueblo. Y ese mensaje está dividido prácticamente en 3 cosas, ¿sí? Habíamos estudiado en el primer capítulo el juicio que viene al pueblo a causa de los pecados que el pueblo cometió en contra de nuestro Dios, en contra de su Dios, al permitir que la idolatría, mi amado hermano, copara todo su corazón y todas sus fuerzas se vieran desembocadas o volcadas prácticamente a otros dioses. Eso, mi amado hermano, llegó el pueblo de Dios, y Miqueas en base a eso manda un mensaje de juicio, y todo eso lo vimos en el capítulo número 1, y la consecuencia de aquello. Dice la palabra de Dios que la consecuencia de ese pecado fue el destierro, mi amado hermano, que el pueblo de Israel, específicamente Samaria, cumpliría, mi amado hermano, por causa de haberse apartado de los caminos del Señor. En el capítulo número 2, mi amado hermano, vimos una clase de pronto, por llamarlo de alguna manera, diferente de pecado, a pesar de que sigue siendo el mismo pecado, pero eran los pecados que cometía el pueblo en contra de quién, de su prójimo, ¿sí? En contra de su prójimo, es decir, los que estaban en autoridad, mi amado hermano, los que de una u otra manera dice la palabra en el versículo 1, hay aquellos que en sus camas al acostarse piensan o maquinan en hacer el mal, y al llegar la mañana lo ejecutan porque tienen el poder, porque tienen la facultad de hacerlo. Sí, es decir, la Biblia resalta de una manera muy elocuente la maldad que los que estaban en autoridad ejercían sobre aquellos que estaban abajo, los más pobres, los más indefensos. Y a causa de eso, mi hermano, Miqueas profetizó sobre aquellos también, juicio sobre aquellos. En el capítulo número 3, si usted recuerda la semana pasada, vimos 2 partes esenciales de este capítulo. Y una parte fundamental de aquello es que Miqueas
también describe el juicio, ahora no solamente sobre el pueblo, sino una parte específica de ese pueblo. Y relata el mensaje, mi amor hermano, específicamente a aquellas personas que estaban en autoridad. Cómo ellos se desempeñaban en el pueblo, cómo ellos, las labores que les fueron encomendadas, no las hacían con la eficacia que se esperaba por parte de Dios. Y es así, mi amor hermano, que en el capítulo número 3, en los primeros 4 versículos, vemos que Miqueas llama la atención profundamente a los que estaban en autoridad, a los príncipes de Israel, específicamente, y por llamarlo de alguna manera, a los principales príncipes civiles, por decirlo así, aquellos que tenían en su potestad ejercer juicio y hacer cumplir la justicia, ¿sí? Aquellos, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, si usted por favor lo podemos analizar en el versículo número 1 del capítulo número 3, dice la palabra de Dios: acusación contra los dirigentes de Israel. Versículo número 1: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿Para quién va el mensaje, mis amados hermanos? Para los jefes, para los que estaban en autoridad, para los príncipes de la casa de Israel. A ellos va el mensaje. Y miren lo que le dice la palabra de Dios, mis amados hermanos: no concierne a vosotros saber lo que es justo, es decir, de a ustedes que están en autoridad, a ustedes les es delegado el hacer y el impartir justicia. ¿Qué han hecho con esa autoridad? Es lo que le está preguntando Miqueas. Y miren lo que han hecho. Vosotros, es decir, ustedes príncipes, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, ¿a quiénes? Al pueblo. Es decir, mi amado hermano, que aquellos que estaban en autoridad, los príncipes de Israel, ejercían la autoridad para mal, en abuso de aquella. Y es así, mi amado hermano, como vimos, el primer fundamento o el primer principio que todos nosotros debemos de tener en cuenta para no caer en aquello. Y vimos, mi amado hermano, que el primer principio, ¿cuál era? ¿Sí? El abuso de autoridad o la iniquidad, mi amado hermano, ¿sí?, lleva al desamparo de Dios. Aquellas personas, mi amado hermano, en este caso, el libro de Miqueas, como lo vimos, abusaban de la autoridad que tenían, abusaban de su prójimo, mi amado hermano, y ello les fue motivo para que fueran desconocidos por Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 4: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo cuando hicisteis malvadas obras. Y vimos aquello, mi hermano, que ese esconder el rostro de Dios lleva al desamparo de aquellos. Aquellas autoridades que estaban designadas para impartir justicia en el pueblo de Israel, en vez de hacer aquello, mi amor hermano, abusaban de aquello del pueblo y despojaban al pueblo de lo poco que tenían. Y en base a eso, dice la palabra de Dios en el versículo 4, ustedes príncipes, llegará el día que venga el mal sobre ustedes y ustedes mismos clamarán, dice la palabra de Dios. Pero entonces no serán escuchados a causa de la maldad que hicieron. Y es ahí donde vimos mejor el primer principio. La impiedad lleva al desamparo de Dios. Por eso, si amados hermanos, si nosotros nos llega la oportunidad de estar en autoridad, de ejercer autoridad, primeramente debemos de ser sujetos a la autoridad. No esperemos, mi amado hermano, ejercer una buena autoridad si cada uno de nosotros no estamos sometidos a autoridad. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, iglesia? Sí. No esperemos que nuestros hijos se nos sean sujetos si nosotros no hemos sido buenos hijos. ¿Sí? Si nosotros somos buenos hijos, enseñamos a nuestros hijos a ser buenos hijos en obediencia, porque primero estamos sujetos a aquello. Yo no puedo ser un buen jefe si primero no estoy sujeto a mi jefe. ¿Sí? No puedo esperar que las órdenes que yo imparta sean ejecutadas si yo no ejecuto las órdenes que se me dan a mí. Por eso, para ejercer autoridad, hermanos,
primeramente nosotros como iglesia debemos de estar sujetos a autoridad. ¿Ok? La segunda parte del capítulo número 3, mi amado hermano, Miqueas da el mensaje del juicio a una parte específica del pueblo y lo dirige especialmente, mi amado hermano, al ámbito eclesial, a aquellos que tenían en su designación impartir la palabra, impartir de pronto el conocimiento de Dios, y también aquellos que designaban de una manera la voluntad de Dios para el pueblo. Y estamos hablando de los profetas y para ese tiempo los sacerdotes. Miren lo que dice el versículo número 6. Perdón, versículo número 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Guerra contra él. Es decir, que lo que estos profetas, amados hermanos, pronunciaban iba dependiendo de lo que se les daba. Es decir, que si la persona quería escuchar algo a favor suyo, le brindaba al profeta y el profeta brindaba la bendición, entre comillas. Pero si aquella persona no tenía que darle, no tenía que proporcionarle al profeta, entonces este varón pronunciaba juicio, pronunciaba guerra contra aquella persona. ¿Y qué es lo que dice del sacerdocio, mi hermano? Mire lo que dice el versículo número 11. ¿Lo tiene? Sus jefes buscan por cohecho, es decir, por soborno, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y ahí es, mi amado hermano, donde vimos el segundo principio que usted y yo debemos de tomar en cuenta para ejercer un buen liderazgo. Y por ende nosotros no debemos de hacerlo. ¿Sí? Debemos de tomarlo en cuenta para no caer en aquello. Y el segundo principio, ¿cuál era? Así como nota. ¿No? La codicia produce ¿qué cosa? El desconocimiento de Dios. El desconocimiento del Dios de los ejércitos. Y el desconocer aquello, mi amado hermano, implica necesariamente el estar pasivo, el estar hueco del conocimiento de Dios. Alguna persona, dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a los ciegos. Aquella persona que no conoce de Dios, aquella persona que no se llena del poder de Dios, ¿cómo puede impartir, cómo puede enseñar ese conocimiento si él está vacío, mis amados hermanos? Si lo que dice es producto de su codicia, si lo que imparte, mi amado hermano, es producto de lo que él puede obtener a beneficio de aquello. Cuando se predica de esa manera, mi amado hermano, cuando se hace aquello en el ministerio de Dios, eso, la codicia, produce el desconocimiento de Dios. Y el desconocimiento de Dios, mi amado hermano, lo estamos estudiando en el libro de Sea. ¿Qué lleva al pueblo? Mi pueblo fue destruido ¿por qué? Falta de conocimiento. Y cuando no conocemos del Señor, amados hermanos, cuando no nos instruimos en la palabra de Dios, muy probablemente podamos ser presa de doctrinas que van de aquí y de allá. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante. Es inconstante. ¿En qué cosa? En todos sus caminos, amado. Y el desconocer la palabra de Dios implica aquello, mis amados hermanos, el ser inconstantes. Y esa inconstancia en conocer la palabra de Dios nos lleva a la destrucción, porque no lo conocemos, porque no conocemos sus mandamientos. Y cuando me refiero a mandamientos, no me refiero a los 10 mandamientos. Eso lo conoce usted y también lo conocen allá afuera. Me refiero a la voluntad de Dios para su vida, para mi vida y para los que están atrás de mí.
para su familia, para aquellos, mis santos hermanos. Y es a causa de aquello, mis santos hermanos, de esa perdición que tenía el pueblo de Israel en la codicia, en el desconocer la palabra de Dios, que manda juicio, mi amado hermano, que el versículo número 3 termina con un juicio para Jerusalén. Miren lo que dice el versículo número 12, mi amado hermano, y así termina el capítulo número 3. Por tanto, dice, a causa de todo lo que hemos visto, mis santos hermanos, y lo que pudimos analizar en el capítulo número 3, dice el versículo 12, por tanto, a causa de vosotros, es decir, a causa del pueblo y de sus pecados, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Es decir, mi amado hermano, Jerusalén, Sión será asolada, será destruida, y el juicio que se proclamaba, mi hermano, en el libro de Miqueas era la cautividad. Y estos profetas y estos sacerdotes decían, pero ¿cómo nos va a venir cautividad? ¿Cómo nos va a venir ese mal? Si Jehová está con nosotros, si somos el pueblo escogido de Dios. Y eso lo analizamos la vez pasada, mi amado hermano, cuando se desconoce del Señor. Pensamos que no nos vendrá mal. Pensamos, mis amados hermanos, que el producto de lo que hacemos cuenta con el aval de Dios. Y si no está Dios con nosotros, mi amado hermano, de seguro, pereceremos en todo lo que vayamos a hacer. Si no es ahora, mis santos hermanos, es por la misericordia de Dios. ¿Sí? Pero el final de aquello lo experimentó el pueblo de Israel. Y de seguro aquellas personas, mi amado hermano, que conocen de la palabra, pero no dan ese paso de fe, también seguirán el mismo sentido. Y es así, mi amado hermano, como empezamos este capítulo número 4, con esta pequeña introducción, en donde vemos, mi amado hermano, del capítulo número 1 al 3, juicio por doquier. Juicio, mi amado hermano, por los pecados del pueblo, por los pecados del pueblo en contra del pueblo, por los pecados, mis amados hermanos, de los príncipes de Israel, por los pecados de los profetas y de los sacerdotes. Pero en el capítulo número 4, mi amado hermano, alguna vez dijo el pastor, viene el encuentro para acá. En el capítulo número 4, mi amado hermano, Miqueas va a plasmar una profecía maravillosa. Una profecía, mi amado hermano, que para ese tiempo, digo yo, mi amado hermano, que quizás habrá sido algo, de pronto alguna luz de esperanza. Me imagino, o me atrevo a pensar. Pero esa luz de esperanza, mi amado hermano, ha trascendido desde aquellos tiempos hasta la actualidad. Es una profecía, mi amor hermano, sumamente valiosa y que para nosotros que estamos en los caminos del Señor nos brinda, mi amor hermano, las ganas de seguir cada día. Es una, mi amor hermano, una profecía que aún no se cumple. Es una profecía, mi amor hermano, que se cumplirá cuando el reino de Dios sea instalado, cuando el reino de Dios, mi amor hermano, sea establecido. Y la Biblia, mi amor hermano, la palabra le llama a ese tiempo como el milenio. Una profecía maravillosa. Una profecía, mi amor hermano, que si nosotros permanecemos fieles al Señor, si nosotros permanecemos, mi amor hermano, en este camino, que difícil es, pero con gran bendición, con gran, mi amor hermano, recompensa, con gran, mi amor hermano, dotes del Señor para su pueblo, para nosotros, estaremos en ese tiempo, mi amor hermano, si Dios así lo permite. Si Dios así, porque esa es la intención de Dios, gobernar con su pueblo, con su iglesia. Y eso se verá, mi amado hermano, en el milenio. La Biblia así lo llama el milenio. ¿Qué es el milenio, mis santos hermanos? Usted lo puede ver allá en el libro de Apocalipsis. Ya vamos para allá, un ratito. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, si no me falla la memoria. La Biblia lo detalla. Cuando el reino de Dios sea
implementado aquí en la tierra. Ahora, quiero hacer un paréntesis para introducirnos en la enseñanza. Cuando la Biblia detalla, mi hermano, cuando usted lee en la Biblia el reino de Dios, sí, me atrevería a pensar, mi amado hermano, y esto es un tema, algo que de pronto, haciendo la prédica, me topé con un detalle que me dejó pensando y analizándolo. Dije, es verdad. El reino de Dios, mi amado hermano, se podría decir que consta de dos partes. La una espiritual y la una física. ¿A qué digo, mi amado hermano? Y aquí hago referencia para que usted pueda tener de pronto una mayor visión, una mayor perspectiva de aquello. Cuando un pecador se arrepiente, cuando aquella persona que ha vivido lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, del Dios de Israel, cuando esa persona, mi amado hermano, llega a los pies de Cristo, se arrepiente de todo lo que ha hecho, mi amado hermano, y entra y acepta a Jesús por su Salvador personal, le son perdonados sus pecados, ¿sí? Y es renovado con la sangre del Cordero. ¿Qué dice la palabra de Dios que pasa a ser esa persona? Una nueva criatura, hijo de Dios Altísimo, coheredero del reino de los cielos. Es decir, pasa a formar parte del reino de Dios, pero pasa a formar parte del reino espiritual. ¿Por qué? Porque Él está aquí, estamos aquí todavía. Estamos en la tierra todavía. Pero dice la palabra de Dios que aunque estamos aquí, no somos de aquí. Entonces pasamos a formar parte del reino espiritual de Dios. Ahora, cuando venga el milenio, mi amado hermano, el reino de Dios se establecerá físicamente en la tierra. Ahí sí, el reino de Dios. Es como, por ejemplo, de pronto usted vaya a un país lejano, de pronto usted vaya de viaje, qué sé yo, a Colombia, de pronto tenga la oportunidad de viajar a otros países. Será designado así. Pero en aquel tiempo, mi amado hermano, el reino de Dios cubrirá toda la faz de la tierra. Toda la faz de la tierra. No habrá otro reino de aquello. No habrá otro gobierno, sino el gobierno de Dios en la tierra. Y Él regirá, dice la palabra de Dios, todas las naciones con vara de tierra. Entonces, hoy estamos viviendo, mi amado hermano, y usted forma parte del reino de Dios de forma espiritual. Pero cuando se implemente, mi amado, el milenio, como lo detalla aquí en Miqueas, usted formará parte de aquello, del reino, físicamente del reino de Dios. ¿Cuándo se manifestará el reino de Dios, mi amado hermano? Usted lo sabe, la Biblia lo dice. ¿Sí? Y para entrar, vamos a entrar, mi hermano, en la enseñanza. Sí. ¿Cuándo se manifestará el reino de Dios? ¿Por qué hago de pronto este preámbulo? Por lo que va a decir Miqueas, mi amor hermano, en todo el capítulo 4, del 1 al 5. ¿Sí? ¿Cuándo se implementará o cuándo se ejecutará el reino de Dios físicamente en la tierra? Vamos a hacer un preámbulo, mi hermano, y a explicarlo rapidito. El libro de Daniel y el libro del Apocalipsis van juntamente de la mano, ¿sí? En el libro de Daniel detalla la última semana de Daniel para el pueblo de Israel, de las 70 semanas, falta una semana. Esa semana, mi amado hermano, sí, es la alrededor del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Cuando venga el anticristo a la tierra y viola un pacto de paz y entra al templo de Dios, que es lo que la Biblia llama como la abominación desoladora, y exija para él la adoración, dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahí violará el pacto de paz, mi amado hermano, y empezará todo el pueblo, todas las naciones de la tierra, dice la palabra de Dios, e irán a pelear en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel se encuentre rodeado, mi amado hermano, de todas las naciones de la tierra, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el Señor ahí, al final, en la batalla del Armagedón, cuando venza, dice la palabra de Dios que Él vendrá y depositará sus pies sobre el monte de los olivos. Vamos rapidito a ver para hacer esta pequeña introducción y ahí empezar la enseñanza.
Acompáñame rapidito el libro de Zacarías 14:4, mi amado hermano, para denotar dónde aparecerá este gran reino y las características de este gran reino milenial que vendrá, y que Miqueas lo denota y lo declara en este capítulo número 4. Libro de Zacarías, capítulo 14, versículo número 4. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen mis santos hermanos? Unos minutos más adelante de Miqueas. Zacarías capítulo 14, versículo número 4. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra de Dios: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que depositará sus pies en el monte de los olivos. ¿Y qué pasará de ahí en adelante, mi hermano? Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Vamos rapidito para entrar en materia. Apocalipsis capítulo 17. Versículo número 14. ¿Lo tiene? Y entonces, mi amor hermano, empezará la confrontación. ¿Lo tiene? Versículo 14. ¿Lo tiene? Peleará. ¿Quién peleará? La bestia y el falso profeta. Pelearán contra el Cordero. Y dice la palabra de Dios: y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos bienes. En la última batalla, mi amado hermano, el falso profeta y la bestia serán lanzados al lago de fuego. El Señor peleará con ellos y los derrotará, dice la palabra de Dios. Y acompáñenme rapidito a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo número 20, ¿lo tiene? Versículo del 1 al 4. ¿Sí? Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por qué espacio? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su cetro sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, que es donde quería llegar, mis santos hermanos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Aquí un pequeño paréntesis. ¿Quiénes son estos decapitados? No, solamente es un paréntesis, no vamos a entrar en aquello. ¿Quiénes son estos decapitados que dice la palabra de Dios? Son aquellos que murieron en la gran tribulación y no adoraron a la bestia. ¿Sí? Más adelante lo va a resaltar la palabra de Dios. Ellos resucitan para gobernar con Cristo. Y dice la palabra de Dios: no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. El milenio, mi amor hermano, se establecerá en la tierra una vez que el Señor aniquile a la bestia, al falso profeta, y encierre a Satanás durante 1000 años. Ahí, una vez encerrado Satanás, mis amados hermanos, no habrá quien de las naciones, no habrá quien infunda de pronto o seduzca al ser humano a cometer maldad. Y será el tiempo propicio para que el reino de Dios se establezca, y todas las características que Miqueas dice en el capítulo número 4 y que nosotros las vamos a analizar paso a paso. ¿Entendido lo del milenio, mis santos hermanos?
¿Sí? ¿Cuándo se va a instaurar físicamente aquí? Una vez que el Señor venga, derrota al anticristo, derrota al falso profeta, encierre a Satanás. Ahí el Señor reinará con todo su pueblo, con todos sus santos, 1000 años. ¿Sí? Y es ahí donde Miqueas centra, mi amado hermano, su profecía. Centra, mi amado hermano, esa esperanza maravillosa que todo cristiano debe tener, el reinar con nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Acompáñenme, por favor, Miqueas, capítulo número 4, versículo número 1, ya dada la introducción de aquello. Miqueas, capítulo número 4, versículo número 1. Acontecerá en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos o después de un tiempo, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte. Aquí quisiera hacer, mi hermano, un poquito de historia, diría yo. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué es el monte de la casa de Jehová? Sí, el monte de la casa de Jehová. Para esto, sí, le voy a hacer rapidito para no ser de pronto tan larga la enseñanza. Pero sí, de pronto, ¿usted se acuerda del gran rey David? Cuando él fue ungido por rey, por el profeta Samuel. Cuando ya David fue rey, hermano, dice la palabra de Dios que fue a conquistar de pronto una ciudad que se llamaba Jerús. ¿Sí? Y esa ciudad contaba, mi amor hermano, con una fortaleza en un monte. Y esa fortaleza se llamaba Sión, que en hebreo significa fortaleza. Cuando David conquista la ciudad y conquista esa fortaleza, dice la palabra de Dios que a partir de aquello, David edificó en esa fortaleza al oriente la ciudad que después se conocería como la ciudad del gran rey o la ciudad de David, que no es otra cosa que cuando yo hablo de ciudad de David o cuando hablo de la ciudad del gran rey, ¿a qué ciudad me estoy refiriendo? Jerusalén. Si yo hablo, mi hermano, de Jerusalén, estoy hablando del monte de Sión, estoy hablando de la ciudad del gran rey. Las tres son sinónimos de lo mismo, de Jerusalén. Es decir, para que lo podamos entender de mejor manera. ¿En dónde nació Guayaquil? A ver esa historia que nos enseñaron. ¿En qué barrio nació Guayaquil? ¿Por ahí? ¿Por dónde? Cerro Santana, Las Peñas. Así nos dijeron, así me enseñaron en la escuela. De Cerro Santana. Y decían que los piratas venían, mi amor hermano, y los piratas lanzaban y quemaron en muchas ocasiones la ciudad, esa parte de la ciudad. Pero ya la ciudad ha evolucionado, la ciudad creció, y ahora cuando usted habla de Las Peñas, ¿de qué ciudad está hablando? De Guayaquil. Si yo hablo, la Biblia habla del gran monte, o del monte de Dios, o del monte de Sión, ¿de qué ciudad está hablando? De Jerusalén. ¿Está claro? De Jerusalén. Esa es de Jerusalén. Ahí está hablando. ¿Sí? Ahora, en el milenio, mi amor hermano, cuando se establezca el reino del Señor, ¿sí? ¿Quiénes habitarán en la ciudad santa? ¿Quiénes habitarán o quiénes formarán parte de aquel reino? ¿Sí? De aquel reino, las características de aquellas personas, y la Biblia lo detalla, mi amor hermano, de una manera tan minuciosa que da una gran lección para cada uno de nosotros. Acompáñenme, por favor, mi amor hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Libro de los Salmos, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Mire lo que dice el salmista. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo 1, 15, versículo del 1 al 5. Este capítulo, mi hermano, se divide en dos partes. El salmista le hace una pregunta a Dios y Dios la responde. Mire lo que dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién habitará en tu casa,
¿Quién habitará en tu tienda? ¿Quién morará en tu monte santo? Hasta ahí. El salmista le pregunta al Señor, Señor, ¿quién estará contigo? ¿Quién habitará contigo en tu tabernáculo, en tu casa? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y Jehová, mire lo que responde, mi hermano, la característica, las virtudes, las bondades de aquellas personas que estarán con Él en aquel tiempo. Versículo número 2. Mira lo que dice. Primer aspecto. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. ¿En dónde? En su corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón, mi amor, está esta verdad, si en nuestro corazón está esta justicia, eso es lo que nuestra boca va a hablar. ¿Quién habitará en su monte santo? El que anda en integridad, el que anda en los caminos del bien, el que no desvía su mirada a la diestra ni a siniestra, sino el que anda en la voluntad de Dios y el que habla verdad. Versículo número 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Oiga, qué tremendo, mi amor hermano. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Yo creo que nosotros como iglesia, mi hermano, de pronto, miren lo que voy a decir, creo que ustedes de pronto hacerme entender de la mejor manera. El mal, de manera física, yo creo que es muy difícil que nosotros lo podamos realizar, ¿sí? Hacerle daño a alguien, si me va a entender. Pero mire el mal que podemos hacer con nuestra lengua. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, si no me equivoco. Detalla un capítulo entero de los peligros que tiene la lengua, que puede inflamar un bosque entero. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que logra refrenar su lengua. Refrenar su lengua. ¿Cuán difícil nos es, mi amor hermano, aquello? ¿Cuán difícil será? Y esta característica, el poder, mi amor hermano, hablar verdad, el poder, mi amor hermano, no hacer mal a nuestro prójimo de pronto con lo que decimos. Versículo número 3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, es decir, la maldad de cuanto a él, a esta persona le hace con la rechaza, ¿sí? Más al que más honra a los que temen de Jehová. Y esta parte, mi amor hermano, me impactó mucho y me dejó pensando. Miren lo que dice, lo puede leer conmigo, del versículo número 4, ya al final. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Me impactó esa porción, mi amor hermano. El que aún jurando por daño suyo, aún por eso no cambia. Qué glorioso, mi amor hermano, qué sensación, mi amor hermano, de seguridad, de respaldo de Dios. Lo que dice ahí es que aún lo que yo diga, a eso me traiga mal a mí, yo estaré firme en lo que digo. Dice, el que aún jurando por daño suyo, no por eso cambia. Eso me pareció, mi amor hermano, algo digno de resaltar y que debe de ser una virtud en todos nosotros, mi amor hermano. Que debe ser algo que nosotros tengamos, mi hermano, grabado en nuestra piel, en nuestra manera de ser. Que no porque a causa de lo que vayamos a decir o a hacer nos traiga mal a nosotros, lo dejemos de hacer. Obviamente, en buena vida.
Si yo cometí un error, mi amor hermano, y ese error me va a causar, mi amor hermano, un descuento de algo que me va a causar afectación a mi bolsillo, como siervo de Dios, bienvenido sea, y no por eso cambio o hago cosas que no me afecten. ¿Me hago entender, hermano? Dice la palabra de Dios, no por eso cambie. Si el Evangelio, mi amor hermano, nos implica sacrificio, si el Evangelio, mi amor hermano, muchas veces implique que derrames lágrimas, implique, mis amados hermanos, que te sientas de pronto atribulado, no por eso cambie tu manera de buscarle al Señor, no por eso cambie tus ganas, mi amor hermano, de seguir en este caminar glorioso y que seas afirmado día a día en lo que el Señor desea para usted, para mí y para todo su pueblo. Versículo número 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice la palabra de Dios. Pregunto, mi amor hermano, ¿practicamos aquello? Decía en la introducción en el versículo número 1, Señor, ¿quién entrará en tu monte santo? ¿Quién estará contigo? Y el Señor le responde, los que hacen todo esto no resbalarán jamás y estarán conmigo. ¿Usted quiere estar, mi amor hermano, con el Señor? ¿Usted quiere estar de pronto en ese tiempo glorioso de reinar con nuestro Señor Jesús? ¿No quiere estar? ¿No quiere estar? Me sorprende. Yo pienso que sí, mi amor hermano. Y estoy casi seguro que nuestra mente como humanos es tan finita que no alcanzamos a entender la majestuosidad de los tiempos. Y nuestra mente es tan finita, mi amor hermano, que tampoco alcanzamos a entender la magnitud de la agonía que vendrá para esta tierra. Hace como mes y medio, mi amor hermano, pasamos un tiempo difícil. Y no es que los hayamos pasado, de pronto ahí están en stand-by. Pero fueron aproximadamente 12 o 13 días en donde nuestra nación, mi amor hermano, se tambaleó de una manera tal que mucho pueblo entró en pánico. Usted iba a los supermercados y encontraba las perchas vacías. Usted iba a la tienda donde usualmente va, donde hacía sus compras y veía de todo. Usted veía qué cosa, escasez. No hay. Y la gente se empezó, mi amor hermano, a inquietar. La gente se empezó, bueno, ¿qué pasará? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué resultará de nosotros si esto se alarga? Ahora, imagínense, mi amado hermano, esa inquietud, esa preocupación, multiplicado a la enésima potencia. Cuando la palabra dice que habrá llanto, que habrá desolación, que habrá, mi amor hermano, tribulación, cual nunca antes se ha visto. Oiga, es tremendo. No es algo que nosotros debemos tomar a la ligera como iglesia, como congregación, amados hermanos. Debemos, mi amor hermano, de estar seguros de lo que somos en nuestro Dios. Debemos de estar seguros, usted y yo, de lo que el Señor nos promete y afianzarnos a aquello, amados hermanos. Y para eso, Miqueas le relata al pueblo, si usted vuelve por favor a Miqueas capítulo número 4, le detalla la porción de aquello, le da una breve introducción de lo que será ese reinado de Dios en la tierra. Y le dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Es decir, que no habrá otro gobierno en la tierra. No habrá, mi hermano, otra potencia mundial en la tierra
y solo la casa del Señor estará establecida. Es por eso que el Señor dice, y solo la casa de Israel, solo el monte de Dios será establecido por grandes montes y por grandes collados, dice ahí. Y será más alto que los collados. Y correrán a él, ¿qué cosa? Y correrán a él los pueblos. Versículo número 2, mis amados hermanos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Llegará el tiempo, mi amado hermano, el tiempo en que se establezca el reino de Dios en la tierra, que toda lengua y toda nación anhelará, deseará ir a alabar al Dios de Israel. Correrá, suplicará, dice en otras porciones bíblicas, implorará ir a Israel. Hoy en día, mi amor hermano, eso no se ve, eso es inimaginable. Hoy en día vemos solamente que en las iglesias que predican la sana doctrina está el pueblo de Dios. Pero usted no ve, mi amor hermano, de pronto a una ciudad, por decirlo de alguna manera, que vaya y anhele el escuchar la palabra de Dios, como lo hacían en los tiempos de Nehemías. ¿Se acuerda? Cuando construyeron el muro y dice que encontraron, mi amor hermano, el libro de la ley. Y dice que Nehemías y los sacerdotes predicaban la palabra y el pueblo se alegraba en ella y se regocijaba en escuchar la palabra de Dios. Esos tiempos, mi amor hermano, serán establecidos en el milenio. Esos tiempos, mi amor hermano, en que los pueblos anhelarán el escuchar la palabra. Esos pueblos anhelarán, mi amor hermano, en que el Señor sea su guía, en el que el Señor sea su ley y que Él los rija. Acompáñenme, por favor, mi amor hermano, en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 20 al 23. ¿Cuántos estamos aprendiendo la palabra de Santo Germán? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Zacarías, capítulo 8, más adelantito. Zacarías, capítulo 8, versículos del 20 al 23. ¿Lo tiene? ¿Ya? Así está. Versículo número 20. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dirán aquellos, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar, ¿qué cosa? El favor de Jehová. Y ese favor, mi amor hermano, está implícito mucho. El favor de Jehová está implícito su protección, está implícito, mi amor hermano, su bendición, está implícito, mi amor hermano, su perdón, está implícito, mi amor hermano, su paz, su alegría, su fortaleza. Las naciones vendrán a él, mi amado hermano, y será como la miel, las abejas a la miel. Así. Iba a decir las ovejas a la miel. Entonces será un manjar para todos, mi amado hermano. Usted se imagina ese tiempo. Usted se imagina ese momento. No sé, a veces cuando venimos al ayuno, mi amor hermano, y usted está orando al Señor, y usted está, mi amor hermano, conectado con el Espíritu Santo, y usted cierra sus ojos, levanta sus manos, y ora al Señor, y mi amor hermano, ¿qué sale de sus ojos? Ese sentimiento, mi amor hermano, de unidad, ese sentimiento de que usted está siendo escuchado, es fabuloso. Y su corazón, mi amor hermano, se
se conquista, mi amor, hermano, y es un sentimiento que usted no desea que se acabe. Cuando usted tiene esa comunión con Dios, cuando el Señor está presto a escucharlo y usted siente, porque usted lo puede sentir, el abrazo de Dios, porque usted puede sentir, mi amor hermano, que el Señor está de parte suya y el Señor le dice, tranquilo, yo estoy contigo. Cuando usted siente, mi amor hermano, que el Señor le dice, vamos, tú puedes, yo estoy aquí para ti, pagué mi sangre por ti. Cuando usted siente eso, mi amor hermano, eso es algo inexplicable. Yo de pronto se lo puedo transmitir, pero solamente la persona que lo ha sentido, solamente la persona que lo ha experimentado, mi amor hermano, puede sentir y saber de lo que estoy hablando. Imagínese que ese sentimiento sea perpetuo y sea por siempre, mi amor hermano. Será glorioso ver que el Señor mismo estará ahí para enjuagar todas las lágrimas, dice. Cuando Él volverá nuestro llanto en risa, nuestro lamento en danza. Mira qué precioso, mi amor hermano. Cuando dice la palabra en el versículo 2 de Miqueas, y todos los pueblos correrán a Él, porque de Él saldrá la ley. Porque de Él saldrá, mi amor hermano, el amor, la paz que van a regir en esos tiempos. Y será un momento glorioso, mi amor hermano, en donde todo volverá a ser como era antes, como fue designado que sea desde el principio. Y a causa del pecado, mi amor hermano, trastornó todo aquello. Y el Señor en su plan de redención, mi amor hermano, en todo lo que ha pasado, instaurará lo que desde el principio debió ser. Como el hombre debió ser, como la bestia, el animal debió ser. Acompáñenme, por favor, en el libro de Isaías, capítulo número 11, versículo del 1 al 9. Lo tienen, mi hermano, libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 9. ¿Sí? Mire, la Biblia nos va a enseñar y nos va a detallar cómo va a ser este reino milenial. Ya vimos una parte del libro de Miqueas donde dice que todas las naciones correrán a la presencia de Dios para anhelar su dirección, para anhelar su protección y su favor. Pero miren también un parámetro especial que quiero que usted de pronto lo analice y lo vea. Cómo el Señor en ese tiempo, las cosas volverán a ser como eran al principio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice como título, reinado justo de quién? Del Mesías. Versículo número 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus redes, haciendo referencia a la genealogía del Mesías que viene del linaje de David. Y reposará sobre él, dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová. Y no te algo, mi amor hermano, va a definir en la Biblia, va a mencionar. En el Apocalipsis la Biblia detalla los 7 candeleros. Y dice la palabra de Dios, estos 7 candeleros son los 7 espíritus de Dios. Y estos 7 espíritus de Dios son los que reposarán sobre el Mesías en este tiempo y los que siempre han estado. Y mire cuáles son estos espíritus, dice la palabra de Dios. Primero, reposará el Espíritu de Jehová. ¿Sí? ¿El espíritu de qué cosa? De sabiduría. ¿De qué más? De inteligencia. Es decir, mi amor hermano, que este reino, si será gobernado por el Mesías, y las decisiones que se tomarán, mi amor hermano, serán con sabiduría. No serán, mi amor hermano, como las que estamos acostumbrados a ver día a día en las noticias de algún régimen, de algún país,
que de pronto se ve corrupción, se ve, mi amado hermano, que las políticas o las decisiones que se tomen de una parte gubernamental afectan a los demás, algunos más, y por lo general al pueblo más abajo todavía. Pero las decisiones que se tomarán en este reino por parte del Mesías llevarán, mi amado hermano, decisiones que nosotros como humanos no las podemos ni siquiera imaginar, porque contarán, mi amado hermano, con la sabiduría de Dios Altísimo, la inteligencia de Dios y sobre todo el Espíritu de Jehová. Y miren lo que más nos dice la palabra. ¿Espíritu de qué? De consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Los 7 espíritus de Dios reposarán sobre el Mesías. Y dice la palabra de Dios, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, que es de pronto emitir juicio, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad señor de su cintura. Y miren lo que dice, mi amor hermano, del versículo 6 en adelante. Sí, morará, subraya esa palabra, morará el lobo y el cordero. Pregunto yo, mi amor hermano, hoy en día, ¿estos animalitos pueden estar juntos? No. Hoy en día, el lobo, mi amor hermano, porque de pronto, originalmente no fue creado así. Pero cuando llegó el pecado, se introdujo, mi amor hermano, en la creación de Dios, todo fue trastornado. Y producto de eso es lo que hoy vemos hoy en día. Pero cuando llega el milenio, todo eso volverá a su cauce normal, mi amado hermano. Y como fue designado originalmente, así será. Y dice la palabra de Dios, morará el lobo con el cordero, y el león y el leopardo con el cabrito, que dice, se acostarán. Es decir, habrá paz. No habrá, mi amado hermano, esa ganas de por instinto animal de saciar su hambre, sino que serán saciados a sí mismos, mi amado hermano, porque ya el pecado no entrará y no habitará más, porque el enemigo, Satanás, estará, ¿qué cosa? Aprisionado. Y el pecado será raído por un tiempo, por 1000 años del reino. Y dice la palabra de Dios, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño, ¿qué dice ahí? Los pastoreará. Usted puede imaginarse aquello, mi hermano, que un niño pastorea a los animales domésticos y dice, y el león. Si de por sí es un animal, mi hermano, que nosotros conocemos como el rey de la selva, que es feroz en batalla y que es, mi amor hermano, de una manera agresiva, un instinto animal feroz. Pero en ese tiempo, todo eso, mi amor hermano, será borrado. Es como de pronto en los sistemas informáticos, cuando de pronto la computadora se queda inhibida y todo lo demás, y no procesa como debería hacerlo. Usualmente, cuando llamamos al departamento de sistemas, dile que tiene control al suprimir y reset. Entonces, la computadora como que resetea todo la vez y ¡bum! Vuelve a correr. Todo vuelve a hacer. Todo lo que Satanás implantó en aquellos tiempos, en todo este trayecto de vida de la humanidad, del hombre, todo eso, mi amor hermano, el Señor hará un reset, hará un control al suprimir, y todo eso será borrado. Y la nueva información, lo que originalmente fue implantado,
se hará. Y dice que el león, será pastoreado por un niño. Y dice la palabra de Dios, versículo número 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey que dice ahí, comerá paja. Usted se imagina a un león comiendo paja. Difícilmente, mi hermano. Vaya a tener un león paja a ver si puede comer la paja. Difícilmente, hermano. Pero así será en los tiempos en los tiempos en donde el Señor establecerá su reino. Un tiempo en donde nosotros, mi amor hermano, solamente leyendo esto, ¿a quién no le da ganas de pronto de estar en esos tiempos? Solamente de saber esa bendición que el Señor tiene preparado para su pueblo, para este tiempo, en donde los tiempos no serán como los conocemos ahora, en donde el león comerá paja y el buey comerá. Dice, versículo número 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y es otra cosa que la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo número 9, me encanta, mi hermano, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Qué precioso tiempo, mi hermano. Qué preciosa promesa. Qué precioso ganas de estar ahí. Ganas de estar de pronto ya en ese tiempo. Si de pronto yo le pregunto a ustedes, ¿desea estar ahí? Yo estoy seguro de que todos nosotros vamos ahora en este momento, no perdamos más tiempo. ¿O me equivoco? Humanamente deseamos ese momento. Pero dice la palabra de Dios en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay algo que el Señor aún desea formar en nosotros. Hay algo que el Señor aún desea trabajar en nosotros. Y por eso estamos aquí, mi hermano. Para instruirnos en la palabra, para aprender lo que el Señor desea para nosotros a través de su santa y bendita voluntad. A través de su santa y bendita voluntad. En este tiempo, mi amor hermano, en donde habrá paz, en donde habrá, mi amor hermano, en donde los animales pasearán juntos. ¿Qué pasará con la tierra? ¿Qué pasará con los campos, con los desiertos? Miren lo que dice la palabra de Dios en el mismo libro de Isaías, capítulo número 32, más adelantito, versículos 15 al 16. Libro de Isaías, capítulo 32, versículos 15 al 16. ¿Lo tiene mi santo hermano? Sí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hasta que sobre nosotros, 15 al 16, sí. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y subraye, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Más adelantito 35.1, Isaías 35.1. Dice ahí, futuro glorioso de Sion. Ya sabe usted lo que significa Sion, mi hermano. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. ¿Por qué se alegrará el desierto? ¿Usted qué noción tenemos actualmente del desierto, hermano? Un lugar seco, un lugar árido, un lugar en donde de pronto la poca vida que hay es una vida que de pronto sufre o que tiene que esforzarse de sobremanera para poder sobrevivir. Esa es la palabra, eso es de pronto lo que conocemos por el desierto. Un lugar en el que nadie le gustaría vivir, un lugar en el que nadie le gustaría estar, porque seguramente, mi hermano, los padecimientos que de pronto nos tocaría vivir serían extremos.
Pero dice la palabra de Dios que en los tiempos del milenio, en los tiempos en el que la palabra de Dios se implantará en la tierra, dice la palabra de Dios que el desierto se alegrará. ¿Por qué se alegrará el desierto? Mire, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo, que es de pronto un sinónimo de desierto, pero sin agua, ¿sí? Dice, se gozará y florecerá como la rosa. Es decir, que lo que antes era seco, lo que antes era desierto, mi hermano, lo que antes no producía, lo que antes era muerto, en los tiempos del milenio, en los tiempos del reino mesiánico, no habrá lugar seco en la tierra. No habrá lugar, mi amor hermano, que no dé sus frutos. No habrá lugar, mi amor hermano, que sea árido, porque la gloria de Dios gobernará toda la tierra, dice la palabra de Dios. Así como las aguas cubren la mar, así estará llena la tierra de toda la gloria del Señor, su pueblo, usted, mi amor hermano. Y la sequedad no formará parte de aquello. Y la tierra, mi amor hermano, dará su fruto al 5 por 1, como usted no tiene idea. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 33:24, así mismo, 33:24, la tierra dará su fruto y no habrá más enfermedad. Isaías 33, capítulo 24, ¿lo tiene? No dirá el morador, que dice ahí, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías 35, del 6 al 7, mi hermano, y ya con esto vamos terminando. Isaías 35, del 6 al 7, algo glorioso, subrayo si usted desea, mi hermano. Entonces, dice la palabra de Dios, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torres en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de agua. En la morada de los chacales, en la guarida será lugar de cañas y juncos. Y el cojo saltará como el ciervo, y el mudo abrirá su boca y dará gloria al Dios de Israel, al Dios, mi amor hermano, que ha venido a salvar a su pueblo. Hoy vemos en las noticias, mi amor hermano, aproximadamente cada día en la tierra, a nivel global, mueren aproximadamente de 2.000 a 5.000 personas diariamente, por múltiples causas, por enfermedad, por hambre, por asesinatos. ¿Cuántas de esas personas, mi amor hermano, se van a una eternidad sin ti? ¿Cuántas de aquellas personas, mi amor hermano, quizás muchos no tienen el privilegio de estar en un lugar como el que estamos? Mucho más, mi amor hermano, de conocer aún la palabra de Dios. Hoy que la misericordia de Jehová nos ha alcanzado, mi amor hermano, y tenemos este propósito precioso de reinar con nuestro Señor Jesús allá en el reino, cuando el reino de Dios venga a la tierra. El mensaje de hoy día, mi amado hermano, es esperar en nuestro Dios. Las promesas que se nos plasman en este libro de Miqueas, capítulo número 4, y las que hemos analizado punto a punto, son más, mis amados hermanos. No habrá más guerra. Versículo 3 del capítulo 4 de Miqueas. Y él juzgará, ¿lo tiene? Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Mire lo que dice aquí, mi hermano. Y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. No alzará
espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Porque el Señor estará con su paz, con su amor cubriéndolo todo. Y lo que antes era instrumento para la guerra, lo que antes los pueblos utilizaban para la guerra, hoy, mi amado hermano, en este tiempo, todo eso, toda la fuerza se inclinará, mi amado hermano, para convivir en una paz que usted y yo hoy no la conocemos, pero que a través de la Biblia la iniciamos. A través de la Biblia el Señor nos la promete, que a través de la Biblia nos brindará un gozo venidero. Y mire lo que dice el capítulo número 5, el versículo número 5. ¿Sí? Y se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo habla. El Señor brindará paz y seguridad a todo el mundo, a los que estén y los que sobrevivan en ese tiempo, a su iglesia, porque Él será la ley, Él será, mi amor hermano, de Él emanará la vida y todo dependerá de Él. Así fue designado desde el principio y así volverá a ser. El hombre reconocerá por 1000 años el reinado de Dios, el reinado, mi amor hermano, único de nuestro Mesías, y que usted y yo estaremos. Después de eso, es otra enseñanza que algún día la veremos. ¿Qué pasará después de esos 1000 años, mi amor hermano? Leamos Apocalipsis. Pero hoy en día, mi amor hermano, lo que el Señor nos invita es a que usted y yo tengamos estas promesas presentes, a que usted y yo tengamos estas promesas latentes, no solamente en la mente, mi amor hermano, sino aquí adentro de nuestro corazón, latentes y palpitando de una manera, mi amado, viva y eficaz, esperando estar y gobernar con nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. ¿Lo anhelan? ¿Lo desean? Denle un fuerte aplauso. Y termina mi viaje en el versículo 5 diciendo: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, dice, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios mexicano, entonces, nuestro Dios eternamente y para siempre. Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestro Señor. Y me hace acordar de lo que Josué decía: vosotros decidéis a quién elegir, a quién adorar, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Que el Señor me los bendiga, amada iglesia. Que el Señor me los prometa y los guarde aún de Cristo de vuestra vida. Quiero hacer un poquito, vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, Señor, gracias por esta esperanza tan gloriosa que nos ha brindado, Señor. Tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, que tu reino es real, que tu reino